Las relaciones personales, el placer por el estudio y la empatía entre el estudiante y quienes conducen el proceso, tutores, asesores, consultores, son elementos fundamentales para el aprendizaje en educación a distancia. Borge Holmberg, 1924, pionero del enfoque comunicativo en educación a distancia. Estimados participantes, a nombre del Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas, les doy la más cordial bienvenida al módulo Educación a Distancia. En este módulo ubicaremos el momento sociohistórico en el que estamos viviendo, reflexionaremos sobre los retos educativos actuales y presentaremos a ustedes un panorama del módulo. Así pues, esta sesión tiene como intenciones reflexionar sobre los retos educativos de la sociedad actual y conocer la estructura del módulo de educación a distancia y su metodología didáctica. Estimados participantes, el mundo en que nosotros vivimos está cambiando. Ha cambiado de gran manera en los últimos, 25 años. Ha cambiado la economía, la política, la ciencia, la tecnología y, por supuesto, la educación. Y es que lo que pasa es que estamos cambiando de era, cambiando de época. Estamos diciéndole adiós a la sociedad industrial, una era que inició a finales del siglo XVIII y que está terminando, a finales del siglo XX. Veamos lo que el genio Charles Chaplin ilustraba de esta era industrial. La era industrial está terminando y ahora ya estamos en la era de la información. En 1989 vimos que se derribó el muro de Berlín y también surgió el Internet. Estos hechos, entre otros, marcan la transición entre estas dos eras. Ya había habido cambios de época anteriormente, pero en este caso las transformaciones se han dado de una forma tan rápida como nunca antes en la historia. De hecho, los cambios son características de esta nueva época. ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos, 25 años? Ayúdenme a recordar. Hace 25 años se decía que el mundo estaba dividido en países capitalistas, socialistas y tercermundistas. Hoy, los países conforman bloques económicos, como la Unión Europea, la Comunidad Asiática, el Tratado de Libre Comercio, Mercosur, etc. Pensemos en el ámbito político. En el pasado reciente teníamos miedo de la Guerra Fría y de una posible tercera guerra mundial entre las superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética. Varios países del mundo tenían gobiernos autoritarios y dictaduras. Hoy ya no existe la Unión Soviética y la democracia se ha expandido de forma considerable. Por otro lado, hay cosas que no han cambiado. Antes se decía que en Latinoamérica éramos países tercermundistas.
Ahora se dice que somos países subdesarrollados o en vías de desarrollo para ser políticamente correctos. Estos términos lo que indican es que no somos capaces de cubrir nuestras necesidades básicas por nosotros mismos. Otro tema de gran importancia y que ha influido de forma protagónica en el cambio de era es sin duda la tecnología. Es decir, los grandes avances tecnológicos en distintos ámbitos. Por ejemplo, ¿qué avances recuerda usted? Por mencionar unos ejemplos, se han hecho grandes descubrimientos sobre el genoma humano. Como dijimos antes, surgió el Internet y esto provocó un boom de las llamadas empresas.com que llenó de fibra óptica las entrañas del planeta. Esto, junto con los celulares, la comunicación satelital y avances en la informática, han fortalecido la comunicación en todos los ámbitos, lo que ha provocado una gran reorganización mundial, como la ha llamado Friedman. Además, el volumen de información que se produce y al que tenemos acceso es, por mucho, mayor al que se había tenido en cualquier momento anterior de la historia. También, en esta era hay una mayor preocupación por la ecología. Temas como el calentamiento global están cobrando creciente importancia. ¿Y qué me dicen del ámbito social? ¿Cómo han cambiado las cosas? En principio, vemos que ha disminuido la tasa de natalidad en general en el mundo y el grueso de la población está compuesta por adultos. Vemos también que hay una clara conciencia del multiculturalismo, la equidad del género y los derechos humanos. Si quisiéramos enunciar la mayor problemática social, principalmente en Latinoamérica, esta sería sin duda la desigualdad. Hay una gran riqueza, pero está mal repartida. De tal manera que, por ejemplo, México, de acuerdo con la información del Banco Mundial, es la 12ª economía del mundo. Pero más del 50% de sus habitantes son pobres. De ellos, 18 millones de mexicanos viven en pobreza extrema. Es decir, que su familia en conjunto gana menos de $1 al día. El 53% de los mexicanos no tiene acceso al consumo de alimentos básicos ni a servicios aceptables de salud ni de educación. Además de la pobreza, América Latina ha incrementado sus niveles de criminalidad, de tal forma que hoy es la segunda zona con más criminalidad del mundo después del Sahara africano. Otra característica de Latinoamérica, y especialmente de México, es la corrupción y también la impunidad. Nuestro país obtuvo un puntaje de solo 3.6 en una escala donde el país menos corrupto, Finlandia, fue evaluado con un puntaje de 9.7. Ahora hablemos del entorno laboral.